Y le voy a pedir que abra la Biblia en Marcos 5:33. Marcos capítulo 5, versículo 33. Dice la Escritura: entonces la mujer, quiero decirle el contexto para que comprenda de lo que estamos hablando. Esta es la historia de Jairo y la mujer del flujo de sangre. Esta mujer es esa mujer del flujo de sangre. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de Jesús y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Y mientras aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo a Jairo: tu hija ha muerto. Imagínense qué noticia llegó en este momento para Jairo: tu hija ha muerto, para que no molestes más al maestro. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, le dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Yo voy a hablarles un tema que le he titulado, el Señor me lo dio esto, yo no sé qué necesidad haya en esta noche, pero Jesús prueba nuestra fe. Es necesario, mis hermanos, aprender que antes de recibir una respuesta del Señor a nuestra necesidad, vamos a ser probados en la fe. Y hay que darle una respuesta de confianza a Jesús cuando nuestra fe sea probada. Cuando venimos a Él y le exponemos una necesidad, nuestra fe va a ser probada y hay que darle una respuesta de confianza a Jesús. En muchas situaciones de nuestra vida hemos venido a Jesús, hemos clamado a Jesús, hemos traído una petición de nuestra necesidad, nuestro problema a Jesús. Posiblemente esta noche alguien vino con un problema, con una necesidad y lo ha expuesto a Jesús. Pregunto, ¿quién no ha clamado por algún problema al Señor? ¿Quién no ha ido suplicando al Señor por algo que te hace sufrir mucho? Y la verdad es que hay muchas situaciones que nos llegan repentinas. Por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Hay unos hermanos muy amados de la iglesia, muy queridos, ¿verdad? Muy serviciales, que repentinamente les vino una prueba y están en esa prueba, ¿verdad? Un hijo tuvo un accidente y ahí están. Pero Dios se manifiesta. Dios hace cosas maravillosas, pero antes de hacerlas, antes de obrar las maravillas de Dios, Dios prueba nuestra fe. Así que es como Jairo, ¿no? Jairo, cuando se enteró que Jesús andaba en la región donde él vivía, vino a buscarlo y a verlo, porque él tenía una fuerte necesidad. Y cuando encontró a Jesús, se postró a sus pies y le rogaba mucho: mi hija está agonizando, ven, pon tus manos sobre ella para que sea salva y vivirá. ¿Cómo se imaginan ustedes que Jairo le rogó al Señor por su hija? Póngase en su lugar, póngase en el lugar de Jairo como si fuera su hija. ¿Cómo cree usted que Jairo le rogó a Jesús? Yo creo que era una oración. Bueno, cuando alguien ha vivido algo con sus hijos, por ejemplo, yo viví en una época, mi hija cuando tenía 6 años, ella por un golpe de un arco de una boda, después al final de la boda, jugando algunos niños, ella tenía 6 años, este arco le golpeó en su cabeza y en la noche cuando llegamos a la casa comenzó a convulsionar. Y para nosotros fue una prueba de fe. Era algo muy doloroso.
Y fuimos con el Señor y clamamos a Dios, así como Jairo. Ahora se nos dice en esta historia que Jesús fue con él. Y Jesús aceptó. Iban rumbo a su casa, a la casa de Jairo, el principal de la sinagoga. Y le seguía una gran multitud. Y en el camino dice la historia que fue Jesús interrumpido por una mujer que tenía el problema de flujo de sangre, que estaba muy enferma, que había ido con muchos médicos, se había puesto peor y había gastado todo su dinero. Dice en Marcos 5:25, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Yo no sé si dentro de todas las cosas que nos pasan, similares a esta mujer, yo no creo que Dios pierda el control. Dios tiene el control y a veces las cosas que suceden en nuestra vida tienen propósito. Porque si los médicos la hubieran sanado, ella no hubiera conocido a Jesús. Pero bueno, ella estaba en tal condición. Y dice ahí en el verso 27, cuando oyó hablar de Jesús. Qué importante es predicar a Jesús, hermanos. Qué importante es hablarle a la gente de Jesús. Qué importante si tienes un vecino, si tienes un amigo, si tienes un conocido que está enfermo. Qué importante que le hables de Jesús y ores por él. Ella, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, tocó su manto porque decía, si tocare tan solamente su manto seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. ¿Hasta dónde la fe en Jesús, mis hermanos, nos puede llevar a ver su poder manifestado en nuestras vidas? Y aquí, como diríamos en México, ¿verdad? En México se usa la frase que dice que se matan 2 pájaros de un solo tiro. Yo no voy a decir eso de Jesús. Voy a decir, él atendió a 2 pájaros en un solo tiro. A la mujer y a Jairo. Él iba a la casa de Jairo y esta mujer ahí se encontró con Jesús en el camino y el Señor la sanó. Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Porque sabía que poder había salido de él. Y aquí es donde entra el texto que leímos al principio, ¿no? Que la mujer, temiendo y temblando, porque Jesús preguntó, ¿quién lo ha tocado? Pues ella, ¿no? Sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Toda, mira Señor, yo así estaba en estas condiciones, me puse peor, me gasté todo el dinero, pero cuando oí hablar de ti, yo creí en ti. Y entonces Jesús le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz, queda sana de tu azote. Pero luego en el 35, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciéndola, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Fíjense, hermanos, al ver esta historia en su conjunto, me impresiona la fe de ambos. Me impresiona la fe de Jairo, principal, uno de los principales de la sinagoga, pero también me impresiona la fe de la mujer con flujo de sangre. Uno actuó con su fe y vino ante Jesús suplicándole, rogándole que viniera a sanar a su hija porque estaba muy enferma y seguro tenía la convicción que Jesús podía sanarla. La mujer igual, de la misma manera, ¿verdad? Cuando supo de Jesús y ella misma dijo, si tan solo toco su manto voy a ser sana. Así que había una convicción en ambos en su fe de que Jesús podía ayudarlos en su situación, en su necesidad. Ambos estaban con una fe que nosotros nos sorprendemos, pero ahora ambos también
Jairo y esta mujer, su fe fue probada. Antes que Dios manifestara su gloria y manifestara sus obras, la fe de uno y la fe de otro fue probada. Ustedes pueden ver cuál fue la prueba de fe de la mujer. Dice que a Jesús lo rodeaba una gran multitud. ¿Qué lo rodeaba? Una gran multitud. ¿Cómo creen que se encontraba la mujer del flujo de sangre si no tenía fuerzas? Así que su prueba fue abrirse camino entre la multitud para llegar hasta Jesús, para poder tocar a Jesús. Me puedo imaginar quizás arrastrándose por el suelo, ¿verdad? Ahí tratando de abrirse camino, pero sin fuerzas. Para ella fue esa prueba. Quizás al querer abrir el camino para llegar a tocar a Jesús, ella se pudo haber desanimado. Ella pudo haber pensado, uy, híjole, no voy a poder alcanzar a tocarlo. Quizás Él no me vea, porque realmente Jesús en lo natural, en lo espiritual, sí sabía de ella. El punto es que en eso es donde yo me quiero centrar. Ambos, de diferente manera, su fe fue probada. Pregunto, ¿Jesús sabía de esta mujer antes que lo tocara? ¿Sí o no? A ver, contéstenme, ayúdenme. Sí, claro. La mujer pasó la prueba de su fe ante aquella multitud, pero no fue nada fácil llegar hasta Jesús y tocarlo. Y Jesús, cuando preguntó quién me ha tocado, y ella con temor y temblando le dijo toda la verdad, Jesús testificó de su fe. Jesús sabía que la hija de Jairo ya había muerto antes que le avisaran a Jairo. ¿Sabía Jesús o no? Sí sabía. Pero Jesús probó la fe de Jairo al decirle, no temas, no tenga temor, no son rayos. No temas, cree solamente. Jesús prueba nuestra fe. Fíjate bien, siempre, ante toda necesidad, ante todo problema, ante toda situación, ante toda adversidad, enfermedad, y que buscas a Jesús y clamas a Él para que haga su obra en ti, siempre Jesús probará tu fe. Siempre. Ahora, la prueba de nuestra fe en estos casos es para evidenciar qué tanto confiamos en Jesús. ¿Qué tanto creemos en Él? ¿Qué tanto confiamos en su palabra? Esta mujer creyó y Jesús obró un milagro en su vida. Y aprendemos de ella que nada hay imposible cuando nos acercamos a Jesús con fe. Nada hay imposible. Eso aprendemos de esta mujer. Jairo creyó, no tuvo temor, y Jesús obró el milagro, resucitó a su hija. Y aprendemos de Jairo que aún ante la muerte de un familiar no debemos tener temor. Jesús tiene el control de la vida y Él decide si la da o la quita. Amén. Jesús sigue haciendo milagros. Jesús sigue sanando enfermos. Jesús sigue rescatando familias y restaurándolas. Jesús sigue proveyendo para nuestras necesidades de una manera sobrenatural. Jesús escucha nuestras oraciones y contesta. Pero aprende, hermano, Jesús también prueba nuestra fe. Hubo un caso, mis hermanos, de un hermano de aquí de la iglesia que tuvo varios derrames en su cerebro, complicaciones en su cuerpo. Lo operaron muchas veces. Humanamente parecía
que no iba a salir adelante. La fe fue probada. Yo recuerdo a su esposa porque fuimos varias veces a visitarlo. Estuvo ahí la esposa confiando en el Señor, Pasaron más de 3 meses, quizás hasta mucho más. Y el Señor, mis hermanos, lo levantó, lo sanó completamente. Y ahora está en el instituto estudiando la palabra de Dios. Dios prueba nuestra fe. Dios te va a probar cuando vengas a clamar por una necesidad. Y Él quiere que tú evidencies en quién estás confiando, si estás confiando en Jesús realmente. Quiero ponerte algunos ejemplos en la Biblia para que comprendamos cómo siempre Jesús, antes de hacer su obra, antes de manifestar su poder, siempre probó la fe. Marcos 8, versos 5 al 13. Vaya conmigo ahí. Vamos a ver la historia del centurión romano, ¿verdad? Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión. ¿Y qué hizo el centurión? Rogándole. Aquí vemos a un hombre que no era judío, era romano, pero que se acercó a Jesús para rogarle sobre una necesidad que él tenía. No era suya incluso la necesidad, sino de alguien más. Un criado suyo estaba enfermo. Y es muy seguro que este centurión romano había oído hablar de Jesús y lo había visto hacer alguna obra maravillosa a otra persona. Así que se acercó con toda confianza y con toda seguridad a rogarle a Jesús. Y nosotros deberíamos de aprender a hacer lo mismo. Cuando venimos a Jesús, deberíamos venir a rogarle y a pedirle sobre una situación en nuestra vida. Y quizás como este hombre, no por algo muy de nosotros, sino por alguien quizás externo a nosotros, un vecino, un pariente. Y tú clamas a Dios, pero cuando ruegues al Señor, ven con toda confianza y seguridad a Jesús, como lo hizo este hombre. Verso 6. Y diciendo el centurión: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Fíjense la condición de su criado. El centurión le expuso a Jesús cuál era su necesidad. Y vino a Jesús, y si vino a Jesús es porque él sabía que Jesús podía sanarlo, igual que la mujer, igual que Jairo. Tenía fe en Jesús. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Yo iré y le sanaré. Jesús vino a sanar a los quebrantados de corazón. Jesús vino a sanarnos de todas nuestras dolencias. ¿Lo crees? Verso 8. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Qué fe la de este hombre. Tenía toda la confianza y seguridad que Jesús podía hacerlo solo con mencionarlo con su palabra. Reconocía la autoridad de Jesús. Yo te pregunto, ¿tú reconoces la autoridad que hay en el nombre de Jesús? ¿Tú reconoces la autoridad que hay en Jesús? Este hombre reconocía la autoridad que había en Jesús. Verso 9. Porque también yo soy hombre, le dice, bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro le digo: ve y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. ¿Qué está haciendo el centurión? El centurión está manifestando una fe en la autoridad que solo Dios puede obrar cuando confiamos en Él. Esta también debería ser la misma fe en nosotros. Deberíamos confiar en la autoridad que tiene Jesús. Deberíamos confiar en la autoridad que tiene el nombre de Jesús. Cuando oramos por una persona, cuando oramos por una necesidad, cuando oramos por un problema, deberíamos hacerlo de esa misma manera, porque confiamos en la autoridad que tiene Jesús,
porque su nombre es sobre todo nombre, y toda lengua confiesa que el nombre de Jesús es el Señor. Verso 10. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto les digo que aún en Israel, he hallado tanta fe. Ahora, este es el asunto. Jesús quiere maravillarse de la fe que tenemos en Él. ¿Cómo es nuestra fe hacia Jesús? Jesús quiere maravillarse de la confianza que hemos puesto en Él. ¿Qué tanta confianza hemos puesto en Jesús? Porque confiamos en la autoridad de su palabra. Pero ¿saben qué? Muchos, ya en el problema, ya en la situación, ya en la circunstancia, muchos no lo hacemos así. Verso 11. Os digo que vendrán muchos del oriente, del occidente, se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de fuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Aquí está haciendo Jesús una comparación con el pueblo judío. Los judíos, que se supone eran parte del reino de Dios, no creyeron en Él, no confiaron en Él, no creían en su autoridad. Aunque veían las maravillas que hacía, no creían en su autoridad. Y sin embargo, hubo gente como este centurión romano que no era judío y creyó. Por eso está diciendo Jesús esto. Y al final, en el verso 13 dice: entonces Jesús dijo al centurión. Aquí viene la prueba. Nosotros lo leemos así muy simple, pero aquí viene la prueba para el centurión. Jesús le dijo, Jesús le pudo haber dicho: hey, vete, tu criado ya fue sanado. Vea cómo le dijo Jesús: ve y como creíste, te sea hecho. Ve y como creíste, te sea hecho. Cuando Jesús le dijo esto, su fe tenía que estar puesta en la autoridad de su palabra, como Él le había dicho. Solo di la palabra y mi criado sanará. Jesús dio la palabra, pero su fe fue probada. Ve y como creíste, te sea hecho. Y dice la escritura: y su criado fue sanado. Es muy seguro que este hombre accionó su fe, y cuando se fue confiado, en ese instante su criado fue sanado en aquella misma hora, dice la escritura. Hermanos, la fe de nosotros va a ser probada. Aquí en esta historia se nos enseña cómo debemos de buscar en nuestra vida el tener una fe en la autoridad de las palabras de Jesús y no dudar nada, sino hacer como Él ha dicho. Así como Él ha dicho, así debemos hacerlo. A veces cuesta trabajo creerlo. Mira, les voy a poner un ejemplo que ya lo he usado, ¿no? Pero yo recuerdo hace muchos años aquí en Casa de Oración, por allá en el 92, 91, yo recuerdo que una vez se hizo un llamado a las personas para orar por sus situaciones, y yo me acerqué a un hombre para orar por él. Siempre que orábamos se nos había enseñado: diles sobre qué quieres que ore. Entonces yo le dije: ¿por qué quieres que oremos? Le dije a este hombre, y él me dijo: por favor, ore porque acaban de secuestrar a mi hijo. Entonces yo oré por él, pero me dolió mucho, porque yo pensé, dije: ¿cómo te sentirías si fuera tu hijo? Entonces yo oré por él, y cuando terminé de orar, pues cada quien se fue a su lugar, vino la predicación. Mientras estaba predicando la palabra de Dios, yo recuerdo estaba sentado y el Señor me empezó a hablar y me empezó a decir: al final vas a buscar a este hombre y le vas a decir que el domingo a las 7 de la mañana yo le voy a entregar a su hijo. ¿Cómo cree que estaba yo? Pues temblando, con temor.
como la mujer, ¿verdad? Del flujo de sangre. Yo dije, Señor, ¿cómo le voy a decir eso? ¿Qué tal si se lo entregan muerto? Vea la mente carnal, ¿no? ¿Qué tal si se lo entregan muerto? No, Señor, yo luchando. Y pasó, la predicación siguió, y otra vez vino la voz del Señor audible a mí y me dijo: al final vas a ir con ese hombre y le vas a decir que el domingo, era un miércoles, creo que en ese entonces se hacían las reuniones miércoles, y el domingo a las 7 le voy a entregar a su hijo. Eso es lo que me dijo el Señor. En mi fe estaba siendo probada, era muy difícil, nunca me había pasado eso. Señor, no me metas en este problema. Pasó casi al final de la predicación, nuevamente el Señor me volvió a hablar. Al final vas a ir con ese hombre 3 veces, me dijo lo mismo, y le vas a decir que el domingo a las 7 de la mañana yo le voy a entregar a su hijo. ¿Qué paquete? ¿Qué prueba de fe para mí? La verdad, créame que no era fácil, yo estaba sudando, y al final lo vi, lo alcancé y le dije: bueno, yo te quiero decir lo que Dios me dijo que te dijera. Yo no sé, yo te voy a decir lo que Dios me dijo. Dios me dijo que el domingo te van a entregar a tu hijo a las 7 de la mañana. Ahí nos vemos, Dios te bendiga. Yo me acuerdo que ese domingo yo no alcancé a venir en el servicio de las 8 porque no teníamos, no tenía el carro, se lo había dejado a mi esposa y llegué más tarde por el camión. Entonces eran como ya se había acabado el servicio, el primer servicio, estaba el intervalo para el segundo servicio, y llegué y me acuerdo que el pastor Chuy me dijo: Checo, ven. Y ya me acerqué y me dice: oye, vino a buscarte el señor que le habían secuestrado a su hijo. Vino al servicio de las 8, pero como tú no viniste, me dijo que le llamaras por favor, porque a su hijo se lo entregaron el domingo a las 7 de la mañana. Qué tremendo, ¿no? Pero qué prueba de fe. Dios prueba nuestra fe, mis hermanos. Dios quiere hacer su obra, Dios quiere hacer su milagro, pero Él va a probar nuestra fe. Y muchas veces, aun cuando oímos la autoridad de sus palabras, nos gana el temor, nos gana la duda, nos gana la incredulidad. Y no debemos dejar que así sea. Tenemos que aprender, mis hermanos, que cuando venimos a pedir, a clamar por una necesidad, Dios quiere obrar, pero antes de obrar siempre va a probar tu fe. Así que dale una respuesta de confianza a Jesús. Amén. Dale una respuesta de confianza a Jesús. Déjeme ir a otro ejemplo. Vaya conmigo a otro ejemplo en Lucas 17, versículo 11 al 19. Vamos a ver otro ejemplo donde Jesús prueba la fe antes de hacer su obra. Lucas 17, 11. Seguro se acuerdan de esta historia. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. En otro evangelio dice que varias veces repitieron lo mismo, ¿verdad? Pero alzaron la voz. Y aquí tenemos otro caso de mucha necesidad. 10 hombres con esta enfermedad de lepra, que era algo terrible, se acercaron lo que más pudieron y le gritaron que tuviera misericordia de ellos. A veces, mis hermanos, la necesidad que llegamos a tener y en la que nos encontramos muchas veces, alzamos la voz en una desesperación pidiéndole a Jesús misericordia. Ayúdanos, Señor, ayúdame. No puedo más con esta situación, no puedo más con esta enfermedad, no puedo más con este problema. Ayúdame, Señor.
Pero luego dice en el verso 14, cuando Jesús los vio, Jesús nos ve. Él ve toda nuestra necesidad. No hay ninguna necesidad que Él no vea en nosotros. Lo difícil que ésta pudiera ser, pero también ve nuestro corazón y ve cuánto nos hace falta confiar en Él. Él los vio y les dijo, fíjense lo que les dijo Jesús: id, vayan, muéstrense a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, ¿qué pasó con la vida de los leprosos? A ver, dígalo fuerte, ¿qué pasó? Fueron limpiados. ¿Cómo cree que? Estoy sano, mira, ya no tengo lepra. A ver tú, tu mano, no tienes lepra. Y así entre todos los 10 estaban gozosos de que fueron limpiados de la lepra. Y aquí tenemos otro caso que la fe fue probada. La fe de estos 10 leprosos fue probada. ¿Por qué? Porque un leproso no se podía presentar ante un sacerdote a menos que estuviera limpio, para que el sacerdote pudiera confirmar su limpieza de la lepra y pudiera reintegrarse a la sociedad. Así que le creyeron a Jesús, tuvieron fe para el milagro, tuvieron fe para el regalo de Jesús. Por eso fueron limpiados. Pasaron la prueba para recibir la sanidad. Verso 15. Aquí es donde viene el asunto. Entonces uno de ellos, ¿cuánto? ¿Que no eran 10? Uno, viendo que había sido sanado en el gozo, la alegría, el regocijo del milagro de Dios, viendo que había sido sanado, dice que volvió a Jesús. ¿Y cómo volvió? Bien triste, bien serio. Jesús, gracias. Gracias por el milagro que hiciste en mi vida. No, ¿cómo dice que volvió? Glorificando a Dios a gran voz. ¿Quién no va a hacer eso a la hora de que Jesús hace una cosa maravillosa? Dice, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y todavía era samaritano, todavía el pilón, ¿verdad? Los otros judíos, y ni siquiera fueron agradecidos. Nuestra fe, mis hermanos, es probada una y otra vez. Pero cuando confiamos en las palabras de Jesús y vemos la obra de Dios, pero no solo eso, la fe también nos debe de llevar a ser agradecidos con Jesús, porque ciertamente nos prueba Jesús. Jesús prueba la respuesta también de su obra. 9 de ellos no dieron respuesta a la obra de Jesús, no fueron agradecidos. También en esa manera su fe fue probada. ¿Cuántos muchas veces reciben una sanidad, reciben un milagro de Jesús y a lo mejor fueron probados en la fe? Sí, pasaron la prueba para recibir el milagro de Dios, pero luego viene la otra parte y ahí reprobaron en su fe. No le dieron una respuesta de gratitud a Jesús. No le dieron una respuesta de gratitud a Dios. Hay mucha gente malagradecida. Yo recuerdo hace mucho tiempo un hombre, en las reuniones de varones que teníamos, había un hombre que pedía que oráramos para que Dios le diera un trabajo. No podía encontrar trabajo y estuvimos orando. De repente vino un súper buen trabajo para él. Pero a partir de ahí, desde ese momento que él recibió ese súper buen trabajo con un muy buen sueldo, con muy buenas prestaciones, nunca más se volvió a parar como los 9 leprosos. Su fe fue probada al recibir el milagro, pero no fue agradecido con el Señor.
Respondiendo Jesús le dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados, y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo Jesús a este samaritano: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Una cosa grandiosa para este hombre samaritano: no solo recibió su sanidad, sino que también recibió la salvación de su vida. Tu fe te ha salvado. ¿Cuántas veces Jesús nos ha probado la fe? ¿En cuántos momentos antes de hacer un milagro, su obra en nosotros siempre nos va a probar? Siempre. No va a haber una vez que Dios no pruebe nuestra fe. Acuérdese, lo que Él espera es que le mostremos que toda nuestra confianza está en Él. Cuando voy a compartirles este momento, que no lo he compartido, cuando a mí me pasó lo de mis ojos y llegué a ese grado que lo he compartido, en un estado donde Dios me tuvo que confrontar, y me dijo: o me vas a creer todo o te voy a quitar la vida como me lo estás pidiendo. Así me confrontó Dios. Y entonces yo le pedí perdón a Dios en ese momento. Le pedí perdón por mi desconfianza, por cómo yo me encontraba, por no confiar en Él. Y le dije: Señor, le di una respuesta, le dije: Señor, te voy a creer todo. Y cuando yo le dije: te voy a creer todo, entonces yo le dije a mi esposa, unos días después: oye, vamos a entregar las llaves de nuestra casa al banco porque no la podemos pagar. Fuimos al banco con las llaves. Yo conocía al director de jurídico ahí del banco donde se nos había dado el crédito. Llego y le digo: oye, aquí están las llaves de mi casa, no las puedo pagar, tengo este problema, no puedo hacer nada. Y me dice: oye, ¿tienes seguro social? Y yo le dije: pues bueno, tenía cuando estaba en la empresa, ya han pasado 5 meses que la empresa me liquidó, entonces sí tenía seguro, pero ahorita no, pero el presidente amplió a 6 meses por la situación, así que puedes ir al seguro y a lo mejor puede ser que tu casa se pague por tu problema. Entonces haga de cuenta que en medio de la oscuridad brilló una lucecita. Y entonces mi esposa y yo regresamos a casa con las llaves, todavía no las entregamos de la casa. Nos dio 3 meses para llevarle pues ese papel que el Seguro Social te da, ¿verdad? De que no puedes trabajar y todo eso. En este caso era un papel que se le conoce como invalidez total y permanente. Entonces nos fuimos a la casa y mire, humanamente cómo somos probados en la fe, ¿eh? Luego mi esposa y yo: oye, pues tú tienes familiares que son médicos, ¿por qué no preguntamos si alguien conoce a uno que trabaja en medicina del trabajo? ¿Y qué creen? Sí hubo una persona que estaba en medicina del trabajo. Y fuimos con él, le platicamos todo y nos dice: sí, yo los voy a ayudar, no hay ningún problema. Abrió todo, y nos mandó pues todo el protocolo del Seguro Social, médico familiar, y luego el médico familiar te manda al especialista. Yo te estoy hablando, esto lo hicimos a principios de octubre, pero yo le tenía que llevar ese papel antes de que se acabara diciembre. Y entonces ahí vamos, ¿verdad? Con esta persona, vamos al médico familiar. ¿Y qué cree cuando regresamos? Regresamos del médico familiar a la siguiente semana y resulta que el que nos iba a ayudar se fue de vacaciones 2 meses porque no había salido de vacaciones. Entonces nos volteamos a ver mi esposa y yo, dije, y empieza la lucha, ¿verdad? Si estás viendo que Dios está moviendo las cosas, pues empezamos como a querer dudar. Bueno, pues no queda todo en eso. Vamos con el especialista. Ahí en la 46 nos tocó, ¿dónde está? De este lado. En la 46 nos tocó ir. Me acuerdo que fue el día que tembló en octubre del 95. Y estábamos con el doctor y el doctor: no, yo sí creo que te puedan dar tu invalidez, pero para que te la den, te vas a llevar años.
Años. Y yo dije, pues si lo ocupo en 3 meses. Y entonces estábamos así, cuando tiembla, pues no supimos ni por dónde se salió el doctor. Y fue algo así sorprendente, ¿verdad? Pero bueno, fue una experiencia, no quiero hacerlo más largo. Y fuimos abajo para sacar la cita para ir al centro médico. De ahí te mandan al centro médico. Cuando vamos a sacar la cita para el centro médico, que nos dicen, pues hay citas hasta abril del siguiente año. ¿Qué? Nosotros ocupamos antes de diciembre hasta abril. Y ahí venimos otra vez mi esposa y yo medios tristes. Pero Dios quería que le creyéramos. Me dijiste que me ibas a creer. ¿Cuánto? Todo. Entonces venimos a la clínica de su hermano que está aquí en Cardenal. Cuando vamos llegando a la clínica, iba llegando un doctor muy amigo. Lo saludamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Mi esposa le empieza a platicar todo el asunto. ¿Y qué creen? Estaba haciendo su especialidad en el centro médico y en oftalmología. Y entonces cuando lo encontramos y le platicamos, no, denme el papel, yo en una semana les saco la cita allá. ¿Usted cree que fue casualidad eso? ¿Quién estaba abriendo todas las puertas? Dios. Mira, hermanos, no quiero hacerles largo esto. Él nos sacó la cita con el director de trasplantes de córnea en el Seguro Social. Cuando yo llego ahí a la entrevista con él, no, tú quedas bien, te trasplantamos y quedas muy bien, no te podemos dar ese papel. Nosotros le decíamos, es que queremos rescatar nuestra casa. No, tú quedas bien. Entonces yo le dije, bueno, si usted me dice que me opera en una semana, adelante. A ver tú fulano, trae el libro. Trajeron un libro así de grueso, ¿no? A ver, ¿cuántos hay en lista de espera para trasplantes de córnea? 845. ¿Y cuánto? Y le dije, ¿cuántos opera al año? 3. ¿Cuándo me toca? Que agarra la hoja, la firma, váyase, que le vaya bien. Dios hizo la obra antes de los 3 meses. El Señor haga de cuenta que con ese papel nuestra casa se pagó. Pero Dios probando la fe, siempre probando la fe. Dios quiere hacer el milagro en tu vida. Dios quiere obrar en tu vida. Pero Dios, antes de obrar, va a probar tu fe una y otra vez y otra vez. Pero aprende a darle una respuesta de confianza a Jesús. Aprende a entender en la autoridad de las palabras de Jesús. Amén. Jesús siempre va a responder. Siempre va a haber una prueba ante algo que Dios nos quiere dar. ¿Cuántos quieren recibir lo que Dios tiene para su vida? ¿De verdad lo quiere recibir? Bueno, déjeme contarle. Hoy quiero contarle esto, vamos a orar ahorita al final, pero déjeme contarle 2 testimonios más que nos pasó a mi esposa, primero a mí y luego a mi esposa. Disculpe el orden de los factores, pero cuando teníamos ya unos meses con el problema de mis ojos, yo no podía trabajar, lo único que teníamos era mi liquidación que me dieron, pero se iba acabando, ¿no? Llegó un momento en que el Señor me dijo, una noche, Sergio, en la mañana vas a sacar ese dinero que tienes en el banco y se lo vas a ir a llevar a fulano. Ocupa más que tú. Así me dijo, Y yo volteaba, dije, ¿a quién le están hablando, no? O sea, ¿cómo que saque el dinero del banco y lo lleve si no puedo trabajar, no puedo hacer nada? Bueno, yo me seguí dormido otro rato y que oigo, otra vez me vuelve a hablar el Señor y me dice, mañana vas a sacar ese dinero y se lo vas a entregar a... Me dijo el nombre de quién tenía necesidad. Entonces en la mañana voy con mi esposa y le digo, oye, ¿qué crees? Anoche me habló el Señor y me dijo
que todo lo que está en el banco lo saquemos y se lo llevemos a esta persona. ¿Cómo ves? A ver, ¿cómo está el refrigerador? Vacío. ¿Cómo está la alacena? Vacía. Híjole, pues dejamos algo, ¿no? No, si te dijo todo, hay que llevarlo todo, me dijo mi esposa. Y entonces fuimos al banco, sacamos el dinero, ahí vamos a llevarlo. Era la prueba de fe para nosotros. Nos íbamos a quedar sin nada, absolutamente nada, cero. Y ahí vamos y lo entregamos, ¿verdad? Y los dos veníamos en el carro. ¿Y qué vamos a comer hoy? Pues yo no sé, dice mi esposa. Vamos a ver qué Dios mueve, ¿no? Híjole, pero fíjese cómo Dios prueba la fe. Siempre va a probar nuestra fe. Cuando regresamos a la casa, pasaron las 3 de la tarde y las tripas como que, ¿verdad? Empezaban ahí a pedir mis hijos, imagínense, pero a las 3:30 alguien timbró a la puerta. Salió mi esposa, le abre y era un hermano de la iglesia que cuando abrió mi esposa dice que veía una hilera de bolsas que cubrían toda el área de la casa. Y entonces mi esposa dice, ¿y esas bolsas? No, pues se las traigo a ustedes, pura despensa. Entonces mi esposa le ayudó, entre él y mi esposa, pues yo no podía, ¿no? Por mis ojos, metieron las bolsas y todo eso, se sentó, me habló mi esposa, me ayudó a venir a la sala, me senté, estuve platicando con él, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Y bueno, toda la cosa ahí, ya platicamos, llegó un momento en que dijo, bueno, ya me voy. Y mi esposa lo acompañó para salir de la casa. Cuando sale, entonces le dice el hermano, ay hermana, ¿y sabe qué? El Señor me dijo que les diera esto, tenga. Y le puso en su mano un rollo de billetes y se fue. Pero la fe fue probada antes de la obra de Dios. Cuando mi esposa entra me dice, me dejó algo de dinero. Le dije, cuéntalo, ¿cuánto es? Cuéntalo. Y entonces mi esposa empieza a contarlo. ¿Cuánto dinero cree que era? Lo que habíamos llevado en la mañana. Todo lo que habíamos llevado a aquella persona era el mismo, exactamente el mismo dinero. Y entonces yo en ese momento sentí que la voz de Dios me decía, toma, te regreso lo que me prestaste en la mañana y de pilón te llené el refrigerador y te llené tus alacenas. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios que tenemos, pero tu fe va a ser probada. Dale una respuesta de confianza a Jesús. No dudes. Dale una respuesta de confianza a Dios. A mi esposa le pasó algo similar cuando se acabó esa despensa, cuando se acabó lo del refrigerador, otra vez todo estaba vacío. Y un día un hermano de ella llegó y le dio un billete, no digo las cantidades, pero le dio un billete para que comiéramos. ¿Y qué vamos a comer? Dice mi esposa, pues a ver si compro un pollo y hago un caldo de pollo. Ay, qué rico, ¿verdad? Pero en ese momento, cuando ella estaba haciendo algunas cosas en la cocina, Dios le habló a ella y le dijo, ahora llévale ese dinero. Otra vez, llévale el dinero a otra persona. Y entonces mi esposa viene y me dice, oye, pues Dios me dijo que esto y que vamos a comer. Le digo, pues ya vimos que Dios responde, déjame llevárselo. Y agarró el carro y fue y se lo llevó a la persona que Dios le había dicho que lo entregara. Entonces vino a la casa y Pita, pues ¿qué vamos a comer? Tenemos mucha hambre, los niños y señor, no tengo vista, pero sí tengo estómago, tengo hambre, ¿qué vamos a comer? No había nada, hermanos. Y a la hora de la comida eran las 2:30 y llegó un amigo de nosotros. Llegó a la casa con un buen de pollos rostizados y pollos asados. Y entonces pues nos dimos un manjar con los pollos, comimos de lujo todos. Y cuando se fue, le dio también dinero a mi esposa y era el dinero que ella había ido a entregar, él mismo.
Hermanos, antes de recibir la gloria y la manifestación de la obra de Dios, Dios te va a probar. Cualquiera que sea tu necesidad, cualquiera que sea tu situación, aún para un ministerio, aún para la obra de Dios, aún para lo que Dios tenga para tu vida, antes de que llegue eso que Dios te quiere dar, va a probar tu fe y va a ver cómo tú respondes ante lo que Dios quiere hacer. Si tú le das una respuesta de confianza a Dios, tú verás la gloria de Dios manifestarse en tu vida. ¿Qué te parece si en esta noche te pones de pie? Yo no sé cuál es tu problema. Yo no sé cuál es tu situación en este momento. Pero Jesús sí la sabe. Jesús sí la conoce. Pero si tienes un problema, si tienes una necesidad fuerte, si hay alguna situación en tu vida, si hay algo que has estado clamando y pidiendo y quieres verlo en tu vida, este es el buen día para darle una respuesta de confianza a Jesús. Debemos aprender que antes que Dios obre en nuestras necesidades, Dios va a probar nuestra fe. ¿Por qué no levantas tus manos? Y en esta noche tú le dices a Jesús: Jesús, aquí estoy. Esta es mi situación. Este es mi problema. Quizás he pensado que esta situación, este problema es imposible de resolverse. Quizás tengo tiempo, quizás tengo meses en que he estado esperando una respuesta a esta situación. Pero hoy tú me has hablado, hoy tú me has hecho entender que mi fe está siendo probada. Y si mi fe está siendo probada es para bien mío. Tú quieres hacer la obra. Tú quieres hacer que mi fe crezca. Tú quieres hacer que mi paciencia sea de aguante, de soporte, Señor. Pero creo que vas a obrar. Y sé que puedo ver tus maravillas. Así como lo dijiste cuando tú hablaste de aquel ciego de nacimiento, que tus discípulos te decían: Señor, si él estaba así por el pecado de él o de sus padres, y tú llegaste a decir: no, él está así para que las obras de Dios se manifiesten en él. Dios quiere manifestar sus obras en cada uno de nosotros, pero tenemos que darle una respuesta de confianza a esa prueba de fe. Díselo ahí en tu lugar. Díselo con toda confianza, con toda seguridad: Señor, quiero darte una respuesta de confianza. Muchas veces dudo, muchas veces me cuesta trabajo, pero aquí estoy. Confío en la autoridad de tu palabra. Confío en la autoridad que tú tienes, porque la autoridad que tú tienes, tú dijiste, Jesús: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad. Esa es la autoridad de Jesús, hermanos. Esa es la autoridad con la que el Jesús quiere obrar en tu situación. Ríndete a Él. Confía en Él y Él lo hará. Adóralo, exáltalo. Dios de pactos, tus palabras son verdad. Dios de promesas, todas cumplirás. Tú siempre eres fiel, nunca me dejarás. Tu fidelidad para siempre es. Dios verdadero, lleno de amor. Tus palabras nunca pasarán, aunque se
Dios de pactos, tus palabras son verdad. Sí, son verdad. Dios de promesas, todas cumplirás. Tú siempre eres fiel, nunca me dejarás. Tu fidelidad para siempre es. Dios verdadero, lleno de amor. Tus palabras nunca pasarán. Aunque sé que tú siempre eres fiel, tu pensamiento no lo puedo comprender. Me sostengo como viento al invisible, con la vista fija en lo que no se ve. Mi roca, mi fuerza, mi sustento, no me dejarás caer. Me sostengo de tu gracia inagotable, abrazado a tus promesas de amor. Consuelo, descanso y esperanza, tú me das, Señor. Me sostengo como viento al invisible, con la vista fija en lo que no se ve. Mi roca, mi fuerza, mi sustento, no me dejarás caer, no me dejarás. Me sostengo de tu gracia inagotable, abrazado a tus promesas de amor. Consuelo, descanso y esperanza, tú me das, Señor. Tú me das, Señor. Consuelo y esperanza, tú me das, Señor. Tú me das, Señor. Gracias, Señor.